se desenvuelve en toda una estructura. Entonces, esto incrementa el tema de la ansiedad en el arbitraje y a su vez puede generar alteraciones del funcionamiento psicológico, como cuáles. Por ejemplo, puede disminuir la concentración, puede haber dificultad para tomar decisiones, en el tema conductual me puedo volver muy impulsivo, en el tema cognitivo puedo tener pensamientos intrusivos y en el tema emocional puedo tener mucha inseguridad que a su vez va a influir en mi conducta, como ya vamos a ver más adelante. Y también se dice que todo este sistema arbitral, esta visión que se tiene sobre el árbitro y todos los esquemas a los que tienen que enfrentarse, que no es solo el juego como tal, sino todos los elementos que están alrededor de eso, puede generar un impacto negativo en el rendimiento, en la satisfacción con la profesión y en la intención de seguir arbitrando. Es decir, que todos estos componentes que yo acabo de mencionar van a influir no solo en cómo yo me comporte dentro del juego, sino va a influir también en todas mis otras aristas o estructuras de mi vida y sobre todo no solo en el rendimiento, como les decía, sino en todas las partes externas que me conforman. Pero ¿cuáles son esas fuentes de estrés? Y aquí les voy a comentar algo. Generalmente, eh, anteriormente se hacían muchas investigaciones sobre cuáles son las fuentes del estrés en el tema arbitraje y se hacía hincapié únicamente en los factores que están dentro del partido. Sin embargo, actualmente se está viendo ya desde una visión holística, como les decía, en donde se enfocan todos los factores que incluyen y que estructuran al ser humano que tiene esta profesión tan hermosa de ser árbitro. Entonces, desde esa visión holística es que se encuentran dos fuentes, una dentro del partido y otra fuera del partido. Entonces, las fuentes de estrés, por ejemplo, que pueden estar dentro del partido es el hecho del temor a cometer errores o tener confrontaciones con los jugadores y entrenadores, por ejemplo, el marcador, como habíamos mencionado, la magnitud de las faltas, la evaluación, porque a medida que ha aumentado el tema de la tecnología y de toda la intensidad que se da a este tema, la evaluación que se tiene no es solo la evaluación de los que están dentro de la cancha, sino tiene una implicación mucho más alta, que puede ser una evaluación social, de política, económica, de la prensa, del público, etcétera. Y por otro lado están las que están fuera del partido. Y las cosas que podrían generarnos de estrés fuera del partido son estas que son como, por ejemplo, la falta del tiempo para compaginar el arbitraje con la vida familiar y laboral, o las políticas de las federaciones, las dificultades que se puede tener para poder entrenar, o la falta de cohesión en el colectivo. Es decir, que van a haber dos fuentes. Y desde esas dos fuentes es que vamos a tratar este tema. Y por eso he querido comenzar con esta arista, porque realmente me parece fundamental entender este tema y sensibilizarnos con este tema y también generar más conciencia sobre la importancia de la salud mental, no vista solo desde todo lo que ocurre dentro del campo de juego, como les decía, el público, el colectivo, los deportistas, los periodistas, sino también lo que hay antes, previo a ese partido, desde que salgo de casa y obviamente después de todo eso. Entonces, tanto los factores dentro como fuera van a generar un todo que van a influir, como les decía, no solo en mi comportamiento y en mi toma de decisiones, sino también en las demás esferas de mi vida. Y todo esto que acabamos de mencionar en primera instancia va a generar o puede llegar a alterar las habilidades psicológicas de las que se hablan o las habilidades psicológicas que se esperan eh, desarrolle o tenga un árbitro. ¿Y estas cuáles son? La primera es el tema de la autoconfianza, es decir, el conocimiento y la seguridad que se tiene en uno mismo. El segundo, y un tema muy importante y por el que vamos a ver algunas herramientas, es el control emocional. ¿Cómo yo puedo manejar ese conjunto de situaciones, tanto internas como externas, para tener un equilibrio emocional dentro y fuera del juego? Lo tercero es las decisiones, que es otro también, por otro lado, aparte de una habilidad psicológica, también es un factor influyente en el estrés, porque las decisiones tienen que ser
rápidas y precisas. Se tienen milésimas de segundos muchas veces o poco tiempo para tomar una u otra decisión, y la concentración que va de la mano de la concentración y el foco atencional que debemos tener. Y finalmente, los estilos comunicacionales, es decir, cómo yo transmito mis decisiones, cómo yo me interrelaciono con el otro, cómo yo manejo todo este tema social con el que me tengo que enfrentar a cada momento. Entonces, hasta aquí es importante, y la razón por la que he presentado esta primera parte es realmente porque es importante sensibilizarnos y conocer cada una de las cosas o de las aristas que pueden influir en mi estado emocional y que pueden generar mi ansiedad y estrés. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa porque no tenemos que asustarnos o tener miedo al tema del estrés y de la ansiedad. Realmente el estrés no tiene que ser siempre negativo. De hecho, está comprobado que el estrés es una reacción fisiológica, emocional y conductual que nos permite preparar al cuerpo para enfrentarnos a diferentes situaciones. El problema es, e incluso este puede influir positivamente si es bien manejado, porque, por ejemplo, en el juego se ha comprobado que los niveles positivos de estrés pueden ayudarnos a tener nuestro foco atencional, a concentrarnos en la tarea, a tener mayores niveles de eficiencia y de eficacia durante el juego. Es decir, que no tiene que ser realmente negativo, pero si nosotros no controlamos, no identificamos, no conocemos estos factores, entonces sí que puede convertirse en una parte negativa y generarnos emociones negativas, y pueden influir negativamente en todo nuestro aspecto conductual. Y ahora, ¿cuáles son los factores determinantes en el tema del estrés? Y aquí les quiero contar una pequeña investigación que es una de las más actuales, se hizo hace poquísimo tiempo en este año, y me gusta mucho porque es una investigación realmente sistemática, es decir, se hicieron estudios de varios artículos científicos que hablan sobre el tema del arbitraje, sobre los aspectos que se han ido estudiando. Se leyeron y analizaron aproximadamente 100 artículos, se hicieron aparte en árbitros de deportes eh, colectivos, y de hecho el baloncesto fue el segundo grupo de estudio que mayor cantidad de personas investigadas tuvieron, y es un estudio súper interesante porque se hizo en una población de 18 a 56 años aproximadamente. Entonces este investigador intenta dar una nueva visión, como les decía, una visión holística, una visión integral, y ver realmente qué fuentes están interviniendo, pero además de eso, ver todos estos elementos antes, durante y después del juego. Es decir, no verlo al árbitro únicamente en su entorno deportivo, digámoslo así, sino en toda su parte integral. Y esta investigación que les digo dio 4 cosas fundamentales. Lo primero es que los factores determinantes para manejar el estrés, se veía que en cuestión del sexo, por ejemplo, las mujeres presentaban mayores niveles de estrés y eran más susceptibles a presentar estados de ansiedad eh, complicados durante este proceso. Lo segundo es el nivel de experiencia. ¿A qué me refiero con el nivel de experiencia? Está la edad incluida en esta lista, pero también los años que van dentro de este entorno laboral. Entonces, llegaron a la conclusión que realmente las personas que tienen mayor experiencia, que están mayores años en el campo deportivo, tienen una consideración, tienen un mayor nivel de autoeficacia, de autonomía y de capacidad para poder enfrentar los diferentes estresores. Y lo otro que es sumamente interesante es que hicieron este factor determinante en función del momento. Es decir, antes y durante el juego o el partido como tal. Y se encontró algo sumamente interesante, que durante el partido la mayoría de árbitros tenían un nivel de estrés bastante óptimo, es decir, no afectaba considerablemente sus acciones. Sin embargo, el estrés social, es decir, las fuentes de estrés antes del juego, eran sumamente mayores y se les hacía mucho más difícil controlar que las que sentían dentro del juego. Y esto es importante tener presente porque esto es justamente lo que hablábamos, que no es únicamente lo que siento dentro del juego y eso cómo influye, sino lo que estoy trayendo desde casa y cómo todo lo que pasa atrás está influyendo
en mi estado emocional y por ende en mi conducta. Y finalmente, lo que me pareció muy importante y que me agradó mucho es que de todo esto se dio como conclusión que es necesario realizar un programa de entrenamiento de habilidades psicológicas. Y no de habilidades psicológicas únicamente, como les digo, y voy a persistir mucho en este tema para manejar el tema interno, sino también para manejar el antes y el después del partido. Es decir, todas las cosas que pasan tras de vestidores, como se dice, como por ejemplo el que no me hayan llamado a un partido, el que tenga menos juegos, problemas sociales, los problemas que pueda tener con la prensa, con los directivos, con el colectivo como tal, es decir, todos los otros factores. Y antes de pasar a esto, vamos allá a esta parte práctica. Realmente, ¿cómo manejar estos niveles de ansiedad? ¿Cómo ya una vez visto nuestra importancia como árbitros dentro del desarrollo deportivo, la visión que tienen las personas y los deportistas sobre nosotros, cómo nosotros podemos influir en ellos y por otra parte, cuáles son las situaciones que me pueden generar estrés y cuáles son las fuentes más marcadas de estrés? La pregunta es, ¿cómo puedo manejar estos niveles de ansiedad y estos niveles de estrés? Entonces, lo primero que yo les he puesto aquí es el tema de la toma de conciencia. Y la toma de conciencia, esto obviamente en la psicología hay varias escuelas psicológicas y se puede manejar esto desde diferentes técnicas, pero la verdad a mí me parece importante, sobre todo en este ámbito, utilizar la escuela cognitivo-conductual. Entonces, lo principal aquí es tomar conciencia de lo siguiente, que un pensamiento nos va a generar una emoción y esa emoción nos va a generar una conducta. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner un ejemplo. Habíamos dicho al inicio que el tema del estrés viene en dos factores. El uno, el estímulo como tal, el estímulo que es real, que es objetivo, que estoy viendo, como el partido, por ejemplo. Y el otro es la percepción que yo hago sobre ese estímulo, la percepción, el análisis, la evaluación. ¿Qué, qué atributo yo le doy a ese estímulo? Entonces, desde esos dos factores en el pensamiento, por ejemplo, yo puedo tener un partido que es el estímulo y puedo pensar que ese partido es demasiado difícil para mí, siendo negativo, que es demasiado difícil para mí, que los jugadores tienen una pésima relación conmigo, por ejemplo, que tengo una dificultad con alguno de los entrenadores o ya tuve alguna dificultad en algún otro partido, si yo tengo ese pensamiento, la emoción que se va a generar va a ser una emoción negativa, es decir, puede ser que me sienta enojado, angustiado, nervioso, entre otras. Y esa emoción me va a generar una conducta. Si yo estoy nervioso, tal vez mi toma de decisión no sea tan precisa como es cuando tengo otra emoción. Entonces, este línea o este círculo vicioso es importante entender y tomar conciencia sobre eso. ¿Por qué? Ya vamos a ver más adelante. Tatiana, Porque, dígame. te molesto, lo que pasa es que la pantalla se borró. Ya. Listo, ok. Ya regresó, dice. Ya, ¿Sí? gracias, mía. Ya, no hay problema. Está todo bien. Gracias. Entonces, lo primero que les decía es tomar conciencia sobre este punto de aquí. ¿Por qué? Porque todas las herramientas que vamos a ver o las herramientas concretas que vamos a hacer uso el día de hoy van a estar en función de esta estructura o de ver la ansiedad o el estrés desde este punto de vista. Entonces, si yo considero que puedo ser consciente de mis pensamientos y tengo una herramienta para poder controlar ese pensamiento, entonces va a ser mucho más sencillo. Y lo segundo va a ser el proceso. ¿A qué se refiere con el proceso? Entonces, el primero es tomar conciencia sobre este nivel y el segundo es identificar el proceso. Y en el proceso vamos a tener tres pasos básicos. Básicos y necesarios, porque todas las herramientas que vamos a aplicar van a estar en función de estas. Entonces, lo primero y lo más importante es identificar cuáles son las situaciones estresoras. Por ejemplo, cada uno de nosotros, como decíamos, puede percibir el partido o la situación de diferente manera. Tal vez para uno el mismo partido es sumamente estresante y para otra persona es un partido que no
va a incluir ningún tipo de emoción, sino que mejor le da bastante tranquilidad. Entonces, cada uno va a tener una percepción diferente del estímulo. Eso es primero. ¿Por qué? Porque cada uno va a identificar esas situaciones. Este segundo proceso lo llamaríamos como el tema del autoconocimiento, y es aquí cuando nos enfrentamos a nosotros mismos y comenzamos a conocer cosas de nosotros mismos. Entonces, lo primero es ver qué es lo que a mí me genera estrés. Me genera estrés, por ejemplo, el temor a cometer errores, me genera estrés ser evaluado, el exceso de público, un determinado partido, o en el partido me genera estrés, por ejemplo, que el marcador esté muy apretado o que los jugadores tengan mucho contacto y un impacto muy fuerte. ¿Qué situación es la que más me genera estrés? Una vez identificado esto, vamos a lo segundo, es decir, examinar la forma en que se experimenta esto. ¿A qué me refiero con esto? Identificamos la situación y luego vemos esta situación, ¿qué me genera? Necesitamos ser conscientes de qué está pasando en mi cuerpo. Es decir, me da dolor de espalda, me da náusea, me sudan las manos, me bloqueo, no puedo tomar las decisiones tan precisas y rápidas como tomo en otro partido. O cuando el marcador está así, algo pasa con mi cuerpo, me bloqueo, no puedo correr de la misma manera, mis músculos se tensionan. ¿Qué sucede con mi cuerpo? Lo primero es qué me provoca estrés y lo segundo, qué sucede con mi cuerpo, porque cada uno, como les dije, va a tener diferentes sensaciones. Y lo tercero es, examinado estas dos cosas, desarrollar una estrategia para afrontar. Entonces, no podemos tener una estrategia o aplicar una estrategia si no somos conscientes de lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, si no somos conscientes de lo que va a pasar en nuestra mente. Ahora, antes de pasar a las herramientas, que es la tercera parte, el desarrollar estrategias para afrontar, me gustaría hacer hincapié en algo y decirles algo que suelo decirles también a los deportistas. Así como se entrena el cuerpo, se entrena la mente. Eso quiere decir que así como ustedes salen a correr, mantienen su estado físico, se alimentan saludablemente, leen, se actualizan sobre los reglamentos, así como hacen esa parte y dan espacio para la parte física y cognitiva, la parte mental es de la misma manera. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no hay una receta mágica y no es que todas las herramientas nos van a servir a todos. Este desarrollar estrategias parte que luego del conocimiento de lo que me sucede, saber qué sí me sirve a mí y qué no, con qué me siento más cómodo y con qué cosas no. Pero para eso tengo que ser consciente que con que lo haga una vez no me va a servir, que es algo que necesita irse entrenando así como se entrena el cuerpo, que es algo que se necesita ir repitiendo hasta que se genere un hábito y eso luego se produzca automáticamente. Entonces, dicho esto, vamos a pasar con el tema de las herramientas, de las estrategias. Y como les decía, hay muchísimas, realmente hay muchísimas estrategias que se plantean y que son muy útiles en el tema de la ansiedad y en el estrés. Sin embargo, a mí me parecieron importantes estas, tanto fisiológicas como cognitivas, de poderles mostrar estas, porque son bastante concretas, se pueden entrenar y son cosas que se pueden manejar en un espacio corto de tiempo y de hecho con los deportistas o todos los que formamos parte del ámbito deportivo tienen mucha utilidad, de hecho científicamente en el ámbito cognitivo-conductual que les decía, son herramientas que están aplicadas al deporte y que son bastante útiles. Entonces, en el tema fisiológico, dígame. Disculpa que te interrumpa un rato. Lucy quiere hacer una consulta antes de que continúe. Sí, no hay problema. Dígame. Hola Lucy, Tatiana, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Mucho gusto. active tu cámara, Lucy. ¿Cómo te va? No sé si te acuerdas de mí, creo que en Sí, muchos de los claro. partidos que hemos trabajado, mejor dicho, te he sancionado, pero haberte sancionado mucho, ¿no? Qué gusto saludarte, me alegra mucho que nos estés acompañando en estos momentos. Mira, quiero enfocarme en cierto momento de nuestras vidas ahora. Todos creo que hemos sentido, nos hemos sentido estresados en muchos momentos de nuestra vida y sobre todo en muchos juegos, ¿no? Y entonces, con este estrés que afecta a las personas, y como tú bien mencionaste, que las mujeres somos más propensas a que suframos esto, ¿a qué edad
O, por ejemplo, en el arbitraje, los jóvenes son más propensos a sentir este estrés, o en edades avanzadas. A eso me refiero, cómo poder manejar si es que son muy jóvenes para manejar el estrés, ¿sí? Ujú. Antes de que sigas con las estrategias. Quiero Claro, saber en qué edad, ¿sí? ¿en qué edad es, Es en qué más edad? propenso Ya, perfecto. que el estrés te afecte tanto. Porque, por ejemplo, los jóvenes, los árbitros jóvenes ahora eh, siempre utilizan, es que estoy estresado, es que estoy estresado. No es lo mismo a nuestra edad, tal vez, que lo manejamos mejor, pero dicen, no, más relajado. Pero ese estrés en los jóvenes afecta mucho. Gracias, Lucy, por la pregunta. Y realmente sí, justamente lo que yo les decía en el tema, a ver, hay una discrepancia en la literatura que habla sobre este tema. Sin embargo, la mayoría, casi todos, hablan en este tema de que los jóvenes son más propensos al estrés, no solo por el tema de la edad, sino también por el nivel de experiencia que tienen dentro del ámbito deportivo. Es decir, que puede ser una persona que tenga 40 años, pero recién lleva un año arbitrando, le va a generar el mismo estrés que un joven de 20 años, por ejemplo, que lleva el mismo tiempo. Es decir, que no solo se refiere al tema de la edad como tal, sino al nivel de experiencia, que muchas veces está relacionado a mayor edad, mayor experiencia. Pero sí es cierto que los jóvenes pueden sentir mayores niveles de estrés por esta razón, porque como no tienen tanta experiencia, no se han enfrentado tanto a los estresores que ustedes ya pueden conocer, como el tema de algunos entrenadores, de algún público o ese tipo de estímulos. Entonces, la sensación de las estrategias que ellos tienen para afrontar con esas no son o no están al nivel de la intensidad del estímulo. Entonces, por ejemplo, un joven puede tener un partido, el mismo partido con usted, por ejemplo, pero como no conoce mucho el campo, él no se considera, puede tener esta percepción de no considerarse tan apto o no tener las estrategias que necesita para afrontar esa situación. En cambio, con la experiencia y con los años, van ganando mayor tipo de estrategias, se enfrentan mucho más, por ejemplo, a estos estímulos, han vivido ya varias experiencias que han ido acumulando y eso les permite tener este sentimiento de autoeficacia, de mayor autoestima, de mayor sensación de control de la situación que va a pasar porque ya la han vivido. Entonces, es cierto que por menores niveles de experiencia que tienen los jóvenes, pueden tener mayores niveles de ansiedad y de estrés, y por eso es la importancia desde las edades tempranas o de la formación que se dé algún tipo de énfasis en estos aspectos psicológicos. No sé si respondí la pregunta. Sí, mija, sí, es bastante bueno porque los jóvenes piensan, dicen, no, estoy estresado, pero ¿por qué será? Entonces, nosotros, las personas que estamos ayudándoles en este camino, como somos los comisionados, tratamos de enfocarlo de diferente manera, pero ahora tenemos la idea más clara que entre más oportunidades, menos estrés tendrán. Gracias a ti. Exacto. Gracias. No sé si hay otra pregunta o continúo, Tilio. No, creo que al menos nadie más ha hecho una consulta. ¿Habrá alguien que quiera hacer una consulta? Pero una más, por favor, para que pueda continuar. Si no, continuamos. Bueno, creo que nadie Ya. dice nada, así que continuamos nomás. Ya, perfecto. Entonces, en el tema de las estrategias, les decía, teníamos estos dos campos, las fisiológicas y las cognitivas. Entonces, por ejemplo, en las fisiológicas están un poco más encaminadas a manejar el tema. Si yo en el paso anterior que vimos me doy cuenta que lo que me genera es que mi respiración se acelera mucho, que mis pulsaciones, que me pongo a sudar, que me tenso, entonces en ese caso estas herramientas van a servirnos mucho. La una es, bueno, he puesto tres, la relajación muscular, el control de la respiración y la meditación, que son tres herramientas que la verdad son muy importantes. Muchas veces lo primero que decimos es, todos respiramos por inercia, porque si no respiramos nos muere, es algo automático, pero en realidad hay que enseñar a respirar, porque no es lo mismo, no sé si en la cámara se me enfoca, pero cuando yo digo hagan ejercicios de respiración, por lo general hacen esto, inhalan y suben los hombros, tenso el pecho, entonces esa respiración no está generando la adecuada circulación que debe llegar a los músculos, mayor oxigenación al cerebro, mayor oxigenación a la sangre. Entonces, el tema de la respiración, por ejemplo, cuando yo me doy cuenta que estoy
y que eso me genera mayor ansiedad y que me estoy ahogando. Entonces, lo que yo tengo que, una vez identificado, es controlar esa respiración. ¿Cómo? El tema de la respiración diafragmática es muy buena, es decir, desde la parte baja del abdomen, comenzar aprendiendo a, cuando yo inhalo, no elevar los hombros porque genero más tensión, o sea, no desde la parte torácica, sino desde la parte inferior. Entonces yo podría comenzar haciendo ejercicios como inhalar e hinchar la parte del estómago, que a muchas personas suele hacerles muy difíciles, pero eso nos ayuda, por ejemplo, a ir controlando nuestra respiración y algunos elementos fisiológicos. Entonces, por ejemplo, aquí yo les puse un ejercicio de respiración para la ansiedad que es el 6-3-9. ¿Qué quiere decir? Inhalo en 6 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y mantengo el aire en 3 tiempos. 1, 2, 3, y luego exhalo suave, 9 tiempos. Entonces, esto se puede hacer aparte mientras está haciendo este ejercicio, por ejemplo, tratar de centrarnos en la respiración, si se vienen pensamientos, no evitarlos, pero tratar de concentrar cómo sube el aire, qué parte de mi cuerpo se está alzando, cuando exhalo cómo, si está caliente, si está frío el aire, todas esas cosas. Mientras hago la respiración, comienzo a centrarme en eso. Y por otro lado están las cognitivas, que es el control del pensamiento, que va de la mano con todo lo que les dije anteriormente. Si nosotros identificamos qué tipo de pensamientos tenemos, qué me provoca y en qué situaciones, entonces puedo utilizar técnicas como, por ejemplo, eh, antes del partido, por ejemplo, estoy pensando mucho en el juego o en qué tengo que hacer o en qué no tengo que hacer, podría hacer una distracción, escuchar música o buscar otro estímulo que me permita apagar ese pensamiento por un momento. El segundo es el tema de la visualización, que al final de esto les voy a hacer vamos a hacer una práctica chiquita solo para que tengan una idea de qué temas se van enfocando en la visualización. Si es que pueden participar, súper chévere, porque no nos va a tomar mucho. Y el siguiente es las autoinstrucciones. Y la verdad, a mí las autoinstrucciones o el auto-habla que se llama, me gusta muchísimo porque es una técnica que requiere entrenamiento, sí, pero que permite irnos manteniendo. Todos y todas tenemos un diálogo interno, siempre estamos conversando con nosotros mismos. Ahora es desde qué parte estamos dialogando. Entonces, el tema de las autoinstrucciones es modificar ese diálogo negativo que me genera una emoción negativa, como dije, por un diálogo mucho más positivo. Pero no se trata únicamente de ser positivos, eso no basta. Y me gusta hacer siempre hincapié en eso. Necesitamos hacer cosas para modificar el pensamiento. No se trata únicamente de salir al campo y decir hoy va a ser un buen día, sino de hacer cosas para que mi mente me genere emociones positivas. Entonces, en las autoinstrucciones, que ya vamos a ir terminando con esto y con la práctica que les vamos a hacer, tiene 5 pasos. Y lo uno es, todo el diálogo va a estar dirigido. Este tipo de autoinstrucciones o de autodiálogos se pueden utilizar antes, durante y después del partido. Pero hay que identificar qué momentos me generan estrés o sensaciones y cuál es el diálogo que yo estoy teniendo. Pero básicamente en los pasos que se utiliza es focalizar la atención. Por ejemplo, si estoy en el partido y me doy cuenta que mi atención está dirigida al público, a quien está en la mesa de control, a tal vez alguien que me esté evaluando, entonces si yo identifico eso es que mi diálogo me sirva para focalizar la atención. ¿Cómo? Si yo estoy pensando en eso, sería concéntrate, comienza a calentar, preocúpate de este momento, tienes todas las cosas arregladas. Entonces sería tratar de llevar toda mi atención a ese momento exacto, a mi cuerpo, al calentamiento, a cómo están mis brazos, a mi respiración. Lo segundo es guiar la conducta. Por ejemplo, antes del partido, sería el autodiálogo enfocado a cosas como, bueno, prepara la maleta, qué tipo de ropa tengo que llevar, estoy llevando los zapatos, necesito la toalla, necesito el agua, ir guiando todo el proceso hasta llegar al campo. Lo segundo es proporcionarnos los refuerzos, y ahí viene la tercera parte que es súper importante. Por ejemplo, durante el juego, si cometí algún error y me di cuenta que cometí algún error, entonces proporcionar ese refuerzo positivo es no decirnos, ya de aquí vas a tener un montón de problemas, lo estás haciendo pésimo, tenías que haber visto mejor, sino cambiar ese diálogo y decir,
Bueno, fallaste, pero lo vas a hacer mejor, concéntrate nuevamente en la tarea, lo estás haciendo bien. Lo cuarto es evaluar la situación, y esto es importante, antes y después. ¿A qué me refiero con evaluar la situación? Que a veces cuando cometemos errores o cuando pasa algo que no es realmente positivo para nosotros o lo percibimos como negativo, por lo general percibimos todo como si fuera solo nuestra responsabilidad. Entonces, hay que ver realmente qué pasó, siendo objetivos. Por ejemplo, bueno, no tomé esa decisión porque me desconcentré, porque estaba un poco preocupado, porque me sentía ansioso. Entonces, bueno, ahora lo que tengo que hacer es concentrarme más, manejar mi respiración. Y finalmente, reducir la tensión. ¿Cómo reducimos la tensión? Como les dije, en el diálogo, respira, tranquilo, tú puedes hacerlo, voy a ser capaz. Esto, por ejemplo, en el tema de los jóvenes, es un entrenamiento que puede ayudar mucho y va ayudándonos en nuestra estructura cognitiva. Entonces, antes de finalizar, yo les voy a invitar, si les parece, y espero que todos puedan participar, no les puedo ver en la cámara porque tengo compartida, voy a quitar un momento la, la presentación para podernos ver. Ya, perfecto. Entonces, bueno, si pueden prender sus cámaras igual. La cámara todas, que todos tienen que activar la cámara. Ya, La perfecto. cámara. Entonces, si prenden la cámara, vamos a hacer una cosa. Yo les había puesto ahí una herramienta de visualización. El ser humano y la mente tienen una capacidad increíble de imaginar y producir imágenes que incluso aún no se han dado. Sin embargo, el tema de la visualización en el deporte y en el ámbito deportivo como tal, pero en este ámbito del arbitraje, no es solo imaginar cosas e imaginar haciendo perfectamente bien las cosas, sino ir encadenando todas las situaciones que yo conozco, ir imaginándome campos de juegos que me generan estrés, por ejemplo, o lugares en donde hay mucha gente, para imaginarme haciendo cosas para manejar esa situación. Entonces, ese es un entrenamiento súper amplio, pero ahora vamos a hacerles una actividad chiquita que les va a dar una idea de qué cosas nomás tienen que introducirse dentro de la visualización. Entonces, les voy a pedir que todas y todos cierren los ojos. No nos va a tomar mucho tiempo, solo me van a ayudar cerrando los ojos y si están haciendo algo extra, dejémoslo y centrémonos en el aquí y en el ahora. Entonces, van a cerrar todos sus ojos y vamos a tratar de inhalar suave, vamos a respirar como les dije, inhalan, van a mantener su respiración, 2, 3, y vamos a exhalar suave. Exacto, muy bien. Vamos a inhalar de nuevo. Si vienen pensamientos o ideas, no se preocupen, déjenlos ahí. Y exhalen nuevamente. Con los ojos cerrados, durante todo este proceso van a tratar de manejar su respiración. Si en algún momento se desconcentran o viene algún pensamiento a su mente, dirijan su concentración nuevamente a su respiración. Entonces lo que vamos a hacer es imaginarnos una pelota de baloncesto. Imagínense que están sentados frente a una pelota de baloncesto. Visualicen esa pelota. Tómense el tiempo para visualizar esa pelota que en este momento está frente a ustedes. Ahora lo que van a hacer es, una vez que la tengan a su frente, que esté totalmente nítida esa pelota, sigan respirando, van a fijarse en el contorno de la pelota. Es decir, qué color tiene, las líneas negras que la dividen, todo el contorno de la pelota. Observen ese contorno de la pelota, el color que tiene, la marca que está puesta ahí, el sello que tiene, todo. Muy bien, van a respirar y ahora van a imaginar que tienen la pelota en las manos. Ya no está a su frente, cogieron la pelota. Respiren. Ahora con la pelota en sus manos van a sentir la dureza de la pelota. Sientan cómo agarran la pelota. El caucho, ¿qué sensación tiene? Exacto, sientan con sus dedos, con las manos, agárrenla con fuerza. Perfecto. Ahora lo que van a hacer es oler esa pelota. Ese olor a goma que tanto nos gusta, o de la cancha, o de donde dimos bote esa pelota. Huelan esa pelota.
y ahora van a manipular esa pelota. Van a botarla, escuchen el ruido que hace esa pelota cuando ustedes la botan hacia el piso. Escuchen el rebote en el suelo. Ahora hagan como que la envían hacia la pared y escuchen el sonido que hace. Perfecto, tengan nuevamente la pelota en sus manos. Van a respirar profundo. Van a dejar la pelota al lado. Van a inhalar, mantener el aire, exhalar y abrir los ojos. Ese momento de visualización, no sé si para alguno fue más difícil o más fácil que para otro, no sé si pudieron visualizar todo el tema del balón, pero en algo como el balón hicimos, si ustedes se pudieron dar cuenta, no solo es ver el balón, sino tener la sensación, utilizar todos nuestros sentidos. La visualización nos da esa capacidad de que dentro de la visualización pongamos en práctica todos nuestros sentidos. Es decir, por ejemplo, vimos la textura del balón, vimos el color del balón, tenemos la sensación visual, auditiva, cómo sonaba cuando la tirábamos contra el piso o contra la pared, el olor que tenía, la textura que tenía y qué pensamientos me genera lo del balón. Entonces, en el tema de la visualización, cuando nosotros hablamos como herramienta, es fundamental que estén nuestros 5 sentidos. Que cuando visualicemos, por ejemplo, el partido, ¿a qué huele cuando entro a la cancha? El canguil que hacen dentro, los hot dogs, no sé, me imagino cuando entraba a Quito a los escenarios deportivos, cómo estoy vestida, la cantidad de gente, qué ruido hay barro, simplemente no suena nada. Todas esas cosas son importantes que se centren en la visualización porque eso es lo que va a dar este desarrollo emocional y cognitivo de alguna manera y nos va a permitir ir entrenando. A mí me gustaría que me digan si, no sé, si para alguien fue muy complicado hacer o alguien que pudo hacer o que me cuente a alguien qué experiencia tuvo con eso, con esta herramienta chiquita. ¿Yo? ¿Sí? Gracias. Sí, buenas tardes, un gusto. Buenas tardes. Me relajo mucho, se siente como paz, nos olvidamos de todas las cosas que están presentes en nuestra mente, de todo lo que está pasando. Y tranquilidad, tranquilidad, eso es lo que sentí. Y por ejemplo, ¿se le hizo fácil imaginar la pelota? ¿En algún momento se desconcentró o todo el transcurso del proceso estuvo sencillo? Sí, estuvo muy bueno, estuvo sencillo porque es algo que nos gusta y sentí como emoción al imaginarme nuevamente el estar en lo que nos gusta, en un balón de baloncesto. Perfecto, muchísimas gracias por su participación. Miren que justamente esto es lo que les iba a decir. Tal vez para alguien fue sumamente sencillo hacer y para otras personas tal vez fue más complicado, se me venían pensamientos a la mente, es algo que suele ocurrir. Al principio podemos hacer este tipo de ejercicios con cualquier situación, por ejemplo, imaginarme un espacio bonito, algo que ustedes deseen. Y al principio podemos dar 1 o 2 minutos para hacer esta tarea. Y luego, para irnos entrenando en esto, el objetivo es ir incrementando el tiempo y tratar de controlar cada vez más nuestra respiración y los pensamientos que se vengan. Entonces, con eso yo quisiera culminar con esta última herramienta que les di con el tema de las autoinstrucciones, de este nivel de visualización y no me queda nada más que agradecerles por su tiempo, por haber estado este momento con nosotros y si tienen alguna pregunta o comentario, pues podemos hacerlas ahora. Ok, vamos con las preguntas. Primero si se fueron de largo. Pablo, Alex, Verónica, César, María Mercedes, Jose, Hernán, Leslie, Juan Cárdenas,
De 15 preguntas. Como 30 ya. Máximo 15, cuidado. A ver, Pablo. A ver. 15 preguntas, no más. Pablo. Activa el micrófono. Ahí, hola, ¿me escuchan? Ahí, sí. Sí. Hola, ¿qué tal? Nada, primero, bueno, felicitarte por tu charla, muy interesante, me ayudó mucho, felicitarte por eso. Y quisiera hacerte una pregunta. Nosotros muchas veces manejamos ansiedades de compañeros o cambios de ánimos de compañeros cuando estamos trabajando. Hay compañeros que se deprimen, que sufren de ansiedad dentro de un juego, desesperación, mucho nerviosismo, que se da a notar. Mi pregunta es, básicamente, cuando tienes un árbitro que te va a ayudar o que te va a guiar, o en este caso sería un árbitro líder, que va a llevar el juego en este caso, ¿verdad? ¿Qué podría hacer esta persona, el árbitro líder, para tratar, o qué puede hacer esta persona para tratar de manejar esa ansiedad o ese sistema de no saber qué hacer con su compañero cuando presenta estos problemas? No sé si... Sí, muchas gracias por tu comentario y por tu pregunta. Realmente es algo que pasa mucho, ¿no? Nuestro trabajo es un trabajo en equipo, nunca estamos solos en el campo. Entonces hay dos habilidades que son importantes. Lo uno es desarrollar esta cohesión grupal, o sea, es importante fomentar el tema de la comunicación en compañeros, tanto del un lado como el otro. Por ejemplo, si yo me siento ansioso dentro del juego, tener la capacidad o la confianza de poder decir a mi compañero que está ahí que me siento así y que tal vez me ayude a ir enfocándome o por qué en alguna decisión. Y en otra cosa es que si el líder o la persona que está ahí, que tiene mayor experiencia, se da cuenta de alguna actitud, acercarse y dar estos reforzadores positivos como tranquilo, respira, tómate tu tiempo, fallaste por esto, pero ahora concéntrate en tal situación. Es decir, el diálogo y los reforzadores no van enfocados a la persona como tal, sino van enfocados a la tarea. Es decir, el llamado de atención no fue el correcto porque te faltó alzar el brazo, me invento, por ejemplo. Entonces, esas cosas en milésimas de segundo que ustedes tienen, incluso para conversar entre ustedes, son favorables. O, por ejemplo, en el medio tiempo, tener la facilidad de aceptar que no me siento en condiciones y poder hacer un ejercicio durante el medio tiempo, por ejemplo. O si previo yo ya vengo con problemas de la familia y puedo reconocer esto, poder expresar para esa exteriorización de mis emociones y de lo que me está pasando, yo sentir ese acompañamiento de mi grupo va a ser mucho más factible que la situación salga de mejor manera. Ok, listo. Muchas gracias. De nada, gracias a ti. Oti, el micrófono. ¿A quién le toca? Alex, o sea que sí. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, parece que Pablito me ganó la pregunta. Bueno, yo voy a acotar algo referente a eso. Por ejemplo, lo que yo hago cuando estoy con árbitros jóvenes, y es algo que fuera de los puntos que usted expuso para manejar el estrés, sería, bueno, la confianza, importante la confianza que le da en este caso el árbitro líder o los árbitros de más experiencia, o sea, que le dé la responsabilidad de tomar decisiones, le dé la confianza y la apertura para que el joven, en este caso, árbitro nuevo, se desempeñe y trate de ir manejando mientras va conversando o, yo que sé, en los tiempos muertos con los compañeros de más experiencia. Eso es lo que quería acotar, ya que la pregunta que iba a hacer es parecida a la que hizo mi compañero Pablo. Gracias, y perfecto. Realmente es justamente eso, fomentar la comunicación y la cohesión dentro del equipo de trabajo es fundamental. Muchas gracias. Gracias. Le toca a Verónica. Me llamó la atención que dijo usted
que estamos, las mujeres tenemos mayor sometimiento a estrés que los varones, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros se paralizó todas las actividades de una forma muy brusca y no sabemos cuándo la vamos a retomar. Al nivel de estrés que estamos sometidos en este momento por todo lo que está sucediendo y para retomar las actividades, dejando atrás todo esto y sin inconvenientes, ¿qué nos recomienda hacer momentos antes de retomar? Muchas gracias por tu pregunta y la verdad, me parece importante tocar ese tema ahora. Todos estamos percibiendo de diferente manera esta situación, pero sin duda ha habido un cambio drástico en nuestras rutinas. Y les voy a decir algo que yo suelo conversar con los deportistas y es tener presente que lo que hagamos en este momento va a determinar cómo va a ser nuestro regreso a esta nueva normalidad de lo que muchos hablan. ¿Y a qué me refiero a lo que hagamos en este momento? Que en este momento hay que darle un gran espacio a cuidar nuestra salud, tanto física como mental. Entonces, por ejemplo, mantenernos activos, tratar de mantener hábitos saludables de sueño, de alimentación, y ya en el tema psicológico, por ejemplo, establecer una rutina. Por ejemplo, que los cambios de sueño, si antes me levantaba a las 6 de la mañana, ahora no le cambie tan drásticamente a las 10 de la mañana, sino trate que haya un desfase de máximo 1 a 2 horas para que luego no me cueste tanto. Entonces, establecer rutinas, incluir actividades placenteras dentro de esa rutina, tener espacios de descarga emocional como escribir, bailar, pero ser conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos sintiendo y buscar actividades dentro de toda esta presión, que no todo sea únicamente responsabilidades, obligaciones, sino también tengamos tiempo de ocio en lo personal y en lo familiar. Ahora nos han quitado mucho la privacidad, antes teníamos, aunque sea, si son madres de familia, 5 o 10 minutos de cuando íbamos al trabajo para no estar todo el tiempo con los guaguas que nos están llamando, o la cocina, o el esposo, los padres igual. Teníamos privacidad, ahora no tenemos eso. Entonces, por ejemplo, estar en su cuarto 10 minutos escuchando música ya es respetar su privacidad. Entonces, ir dando importancia a esto va a marcar mucho cómo va a ser nuestro retorno. Muchísimas gracias y excelente charla. Felicitaciones. Muchas gracias. Samantha. Samantha, sí. Buenas noches ya. Mi pregunta va relacionada un poquito al entrenamiento de la habilidad psicológica que debemos tener los árbitros en el momento de ansiedad y estrés. En el caso de acabar un partido y haber tenido una mala situación de juego, ¿cómo nos recuperamos o cómo hacemos para que la salud mental no se vaya deteriorando a través de cada juego? Perfecto, muchas gracias. Esa es una pregunta muy interesante porque pasa en todos los campos. ¿Cómo recuperarnos de eso? Lo uno es la retroalimentación que vamos a hacer con nosotros mismos. Por ejemplo, cuando a mí me va mal en un juego, lo que generalmente suelo pensar, voy a hablarles en el tema deportivo y ustedes, en el tema como deportista, y ustedes lo acoplan a lo del árbitro, pero, por ejemplo, si a mí me va mal en un juego y yo digo, salgo y mi pensamiento es, soy una pésima jugadora, no sirvo para nada, eso me va a producir angustia y sentimientos de culpabilidad. Entonces es como yo me retroalimento. ¿Realmente soy una pésima jugadora o en qué cosas de la tarea específicamente fallé? Por ejemplo, en el tema del arbitraje, no tomé una buena decisión o no transmití adecuadamente esa decisión. Entonces, ¿qué cosas tengo que hacer para mejorar eso? No es lo mismo a tener esta carga emocional de que soy un mal árbitro, no sirvo para nada, no me van a llamar el próximo partido, tengo que ser perfecta, sino enfocarnos en la tarea. ¿Qué cosas del partido? Evaluarnos, esa autoevaluación, ¿qué cosas del partido fallé que puedo mejorar para el próximo partido? Ya más cosas técnicas y tácticas. Entonces eso va a ayudar un poco a recuperarnos y no centrarnos únicamente en la falla, en lo malo y en lo negativo, sino damos toda nuestra atención y energía a fomentar nuestras habilidades y a superar lo que sucedió. Pero va mucho del lado de la retroalimentación y estas autoinstrucciones que yo decía al final de cómo nos evaluamos. Gracias. Gracias. Ok. César. Continúa César. Tati, buenas noches. Primeramente agradeciéndote por el tema. Pienso que es de mucha valía y de mucha importancia para cada uno de nosotros en el ámbito arbitral.
Mi pregunta sería la siguiente. Cuando tú recibes una nominación y sabes que es un partido muy importante, ¿sí? A la vez eso te llena de emoción y a la vez también de ansiedad que llegue el día del juego para dirigirlo. ¿Cómo conllevar estos dos aspectos al juego o uno de los dos puede afectar en algo? Gracias, Tati. Saludos. Gracias, muchas gracias por la pregunta, súper interesante. Es lo que hablábamos al principio. Recuerdan el tema de primero identificar qué agentes me están produciendo estrés o ansiedad. Entonces, usted me dice en un tema de me nominan, entonces es la emoción porque valoraron mi trabajo. Y por otra parte, es este tema, voy a decir ahora, tal vez no es su caso, pueden ampliarse cosas. Pero, por ejemplo, la presión de que no puedo fallar, tengo que ser perfecto, no tengo que errar. ¿Qué va a pasar si fallo y ya me dieron la confianza? Voy a fallar a la persona. Entonces, identificar cuáles son estos pensamientos o estresores que me están generando ansiedad para yo poderlos manejar. Por ejemplo, si es el tema de que me da miedo errar, entonces, ¿qué cosas me van a dar más seguridad? El tema de la visualización, el tema de ir bien preparado en la parte cognitiva, prepararme físicamente, esas cosas me van a dar mayor autonomía y un nivel mayor de confianza. Pero lo primero siempre es identificar qué me está generando estrés de ese partido. Me siento emocionado, pero porque tengo demasiados niveles de perfección conmigo. Entonces, si es eso, hay veces que somos demasiado duros con nosotros. Y yo decía, el tema del arbitraje, muchas veces incluso se creen que son los seres perfectos que no pueden fallar. Entonces hay que bajarle un poco esa carga emocional. Si se falla, hay que tratarlo de fallar lo menos posible. ¿Cómo? Preparándome física y psicológicamente. Entonces, identificar para luego buscar qué herramienta me puede servir para ir más tranquilo a ese juego. Ok, Tati, gracias por tu exposición y tu sugerencia. Gracias. Una buena noche. Saludos. Igual, un abrazo. Buenas noches, Tati. Un poquito la pregunta va relacionada con lo que hizo la pregunta anterior. Para poder identificar, tú decías, y poder llevar este proceso, podemos hacer mediante los autorregistros, tal vez. Y la segunda pregunta es, muchas de las veces podemos generarnos mayores niveles de ansiedad haciendo la técnica de respiración que tú decías, el llevar más tiempo. Tal vez podríamos bajar los tiempos a 4-4-4 o ir viendo nuestra capacidad también pulmonar. Muchas gracias. En realidad la técnica del autorregistro es muy buena. Para los que no han escuchado sobre esta técnica, en el autorregistro lo que yo hago es escribir cuál es la situación, qué pensamiento me genera esa situación, qué emoción me genera esa situación y luego cómo actúo. Entonces es un poco ir escribiendo qué me va pasando para luego yo ir identificando. Y ahora en el tema de la respiración, la verdad, en un principio, mayor ansiedad puede generarnos el tema de cuando yo quiero tener control de todo y se me vienen pensamientos en el momento y siento que no estoy pudiendo con la tarea. Entonces, más que ir controlando el tiempo o el tema de la capacidad pulmonar, es que al principio no nos enfoquemos en controlar esos pensamientos. Dejar que exploten todos los pensamientos que tengan mientras yo estoy respirando. Lo importante de eso es, más que los tiempos, es que cuando está pasando eso y vienen pensamientos intrusivos que me generan ansiedad, llevarme yo misma a de nuevo, a nuevamente concentrarme en la respiración, es decir, inhala, concéntrate en el aire, ese tipo de cosas van a ayudar más que el tiempo y la capacidad pulmonar. Lo que genera ansiedad es no poder controlar sus pensamientos y no poder estar cumpliendo con la tarea como me están diciendo. Ahí hay detrás un nivel de exigencia sumamente grande, entonces tratarlo de tomar más suave y irlo practicando desde poquito y luego vamos a ir subiendo. Recuerden que esto es un entrenamiento, entonces al principio nos va a costar y luego se va a ir manejando de mejor manera. Listo, muchísimas gracias. Gracias. Ok, no sé. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta iba basada un poco a la parte de la cuarentena, ahorita que estamos en casa, que tenemos bastante tiempo libre. Se sabe que cuando volvamos a nuestras actividades, a los árbitros nos da mucho estrés la prueba física y también los juegos. Y muchas veces erramos por
por no practicar esa parte psicológica. Entonces nosotros ahorita aquí en casa tenemos que entrenar, leer el reglamento, como tú lo decías, practicar nuestra parte física, pero también a la vez practicar lo psicológico. Mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos practicar ahorita aquí en casa el tema psicológico? Listo. Mira, este es un momento muy importante y me parece que nos podríamos dar la oportunidad de entrenar mucho esa parte mental. Hay varias cosas. Por ejemplo, si tú eliges una de las herramientas como el tema del control de respiración, por ejemplo. Entonces, dentro de tu rutina y de las actividades que tú tienes en casa, podrías plantearte 2 días al principio o 3 días a la semana hacer los ejercicios al levantarme y al acostar. Entonces, eso ya te está entrenando en el tema, porque después recuerden que la respiración no solo disminuye la ansiedad, sino ayuda a focalizarnos y a mantener la concentración. ¿Por qué? Porque mientras yo estoy respirando, lo que hago es tratar de eliminar los estímulos externos y centrarme únicamente en mi cuerpo. Entonces, ejercicios como esos podrían ayudarte. Temas como los de la visualización que hicimos ahora, centrados en otros aspectos. Por ejemplo, hay temas de concentración como primero cerrar los ojos y escuchar todo lo que está pasando. Luego te centras solo en una de las cosas que están sonando. Lo mismo con tu cuerpo. Primero sentir todo tu cuerpo y luego solo una parte. Todas estas herramientas se pueden ir entrenando en casa, pero incluyéndolos dentro de la rutina. O, por ejemplo, identificar qué es lo que más te produce ansiedad y qué herramienta capaz de escribir te va a ayudar, pero ya irlo poniendo dentro de la rutina de entrenamiento, así como estás haciendo ejercicios físicos y leyendo, poner un día para este tema mental. Ok, muchas gracias. Gracias. Hernán. Buenas noches, Tatiana, un gusto. De verdad, muchas gracias por esta charla tan interesante. Bueno, mi pregunta va dirigida, durante la exposición de cada uno de los compañeros y las preguntas, se ha ahondado un poco en el tema, pero yo lo tengo enfocado a una parte específica, tomando en cuenta principalmente lo que es la ansiedad. Nosotros, para calificar y para tal vez recibir acreditación, presentamos el test físico para árbitros de baloncesto. El mismo, por lo menos en mi caso personal, antes de realizarlo me genera mucha ansiedad, mucho nerviosismo, tal vez incluso hasta la desconfianza de que no voy a poder lograrlo. Entonces, me gustaría saber un poquito desde ese enfoque de la psicología deportiva, cuáles son tal vez esas estrategias que podemos utilizar para enfrentar en ese momento, sabiendo que en mi caso, que me he preparado entrenando para poder hacer ese test físico, ¿cuáles podrían ser esas estrategias? Y bueno, y esta misma pregunta te la quiero conectar con lo que es el inicio de los partidos. Normalmente, he escuchado experiencias de otros compañeros y a mí también me sucede personalmente esa ansiedad cuando iniciamos un partido. Tenemos ese nerviosismo de que no lo vamos a hacer bien, por lo menos en mi caso, me pongo un poco tenso. Normalmente a través del juego, cuando tal vez efectúo el primer silbato, ahí voy agarrando confianza. Pero ¿cómo hacemos o cómo hago en este caso también para poder manejar esa ansiedad y ese nerviosismo al principio, tanto en ese test físico como al principio de los partidos? Gracias. Y tal vez a todos nos pueda servir esto que les voy a decir. El compañero acaba de identificar... ya. Ahí creo que está. El compañero acaba de identificar algo que a él le sucede. Él me dice que antes de dar el test físico y antes del partido le genera ansiedad. ¿Pero por qué? En los dos casos mencionó algo. Siento que no lo voy a hacer bien o siento que no lo voy a lograr. Ese pensamiento que tiene es el que está generando ansiedad y eso está enfocado directamente con los niveles de autoestima y de autoconfianza y demás. Ahora, ¿cómo trabajar eso? Hay una herramienta que a mí me gusta mucho y es hipótesis, poner en hipótesis todo lo que estoy creyendo, todo lo que estoy pensando. ¿Qué
¿qué argumentos tiene usted para decir que no lo va a lograr? ¿Y qué argumentos tiene para decir que puede hacerlo? Es decir, ¿ha dado test antes y en todos ha descalificado o ha habido alguno en el que ha calificado? O en la mayoría ha calificado, por ejemplo. O por ejemplo, en un partido, todos los partidos lo he hecho mal, realmente soy mal, realmente no puedo hacerlo. O cuando termina el partido, he tenido varios partidos en los que me ha ido bastante bien. Entonces, es comenzar a ver qué argumentos tengo yo para ese pensamiento que tengo. Pero ¿por qué quiero ver qué argumentos tengo? Porque va a ser un debate conmigo mismo. Si los argumentos luego son más tirados a que sí lo voy a lograr, entonces es una forma de irme orientando hacia el lado positivo y de que tengo argumentos. Tengo argumentos de que lo puedo lograr. ¿Cuáles son? He leído el reglamento, me he preparado muchísimo físicamente, he sido sumamente responsable con mi actividad deportiva, con mi alimentación. Entonces, realmente esos elementos es centrarnos más en todas las cosas que he hecho para lograrlo, porque eso va a darnos mayores niveles de confianza. Si todo su pensamiento y su atención está centrada en lo que no puedo lograr, obviamente va a disminuir su confianza y va a generar mayor ansiedad. Pero si trata de focalizar su atención en las cosas que ha hecho para que le vaya bien, en argumentos que ha hecho, porque realmente lo ha hecho, no es solo pensar, lo ha hecho, entonces eso va a cambiar el foco atencional y también va a permitir. Y otra cosa que les puede servir es el tema del control del pensamiento que les puse en la técnica. Por ejemplo, usted ya tiene identificado ese pensamiento. Entonces, antes de ir al primer juego o antes de ir a esta calificación física, por ejemplo, podría leer un libro, escuchar música o dar un alto, hacer un chisquido como esto, que pare ese pensamiento y modificarlo por alguno más positivo. Son herramientas chiquitas que obviamente hay que practicarlos, yo les digo de manera general, pero que podrían irles sirviendo. Okay. Excelente, muchísimas gracias, Tatiana. Gracias a usted. Ok. Leslie. Muy buenas noches. Bueno, mi pregunta es, quisiera saber si el autocontrol emocional puede ayudar a reducir las equivocaciones durante un juego. Totalmente. Totalmente, porque muchas veces las emociones son las que influyen negativamente en nuestra conducta. Acuérdense que un pensamiento generaba una emoción y es una conducta. Entonces, si yo puedo controlar mis emociones y ser mucho más estable, entonces a su vez voy a poder tener, por ejemplo, si controlo mis emociones y estoy mucho más tranquila y equilibrada emocionalmente, mi toma de decisiones va a ser mejor, voy a ser más eficiente, voy a tener mayores niveles de concentración y atención. Entonces, obviamente, eso va a influir positivamente en cómo actúe positivamente dentro del campo. Gracias. Gracias. Me toca a Juan. Buenas noches con todos. Tatiana, buenas noches. Buenas noches. Felicitarte por la charla que nos acabas de dar. Realmente, como tema personal, te puedo comentar que el ejercicio que nos hiciste que realicemos al final sobre cerrar los ojos y eso me ayudó bastante en el tema de la relajación y todo eso. Bueno, mi pregunta va más enfocada a la retroalimentación y a la autoevaluación. ¿Tú qué recomendación nos darías a nosotros como árbitros después de tener una situación dentro del campo de juego con jugadores o con entrenadores? ¿Al qué tiempo después de terminado el partido se recomienda hacer esa retroalimentación o autoevaluación? Eso. Gracias. A ver, cuando la retroalimentación y la evaluación es con uno mismo, o sea, es algo que yo quiero hacer realmente conmigo y analizar todo lo que va a pasar, lo mejor es estar, más que el tiempo, es tener conciencia plena de que estoy en un estado emocional mucho más tranquilo, es decir, no estoy ni demasiado alterado ni demasiado relajado. Entonces, lo primero es identificar ese estado emocional, porque a veces cuando uno está muy alterado, está muy enojado, realmente la retroalimentación difícilmente va a ser positiva. Por más cosas que yo hable, no voy a poder tomar conciencia de eso. Entonces, es mejor, si hubo un mal momento y se acabó el partido,
tener un momento de calma, realizar otra actividad y, por ejemplo, cuando llego a casa, antes de acostarme, hacer ya esa retroalimentación teniendo un poco más de equilibrio emocional y no estar con emociones muy intensas. Las retroalimentaciones y las decisiones que se toman nunca se deben tomar en estados emocionales intensos, ya sean positivos o negativos. Ni cuando estoy demasiado feliz, ni cuando estoy demasiado enojado, debo tomar decisiones y hacer esos análisis. Tengo que tratar de estar en un estado más tranquilo. Y listo. Muchas gracias, Dede. Gracias. Karina. Hola Tati, ¿cómo estás? Qué gusto verte a los Ay, tiempos. ¿cómo estás? Qué gusto, me alegro un montón verte. Igual Tati, felicitaciones, un excelente profesional. Mi Tati, quería preguntarte en cuanto al cómo manejar la ansiedad, como uno, denotando que uno sea un árbitro joven, nuevo, y su designación sea un partido fuerte. Obviamente se han visto las habilidades de este árbitro, por lo cual se le denomina este juego. Sin embargo, no va a estar exento de la ansiedad, pero su compañero de experiencia no es, no digo que pase, pero puede pasar. Su compañero de experiencia no es precisamente una persona empática con él y genera mucha mayor ansiedad en él. Entonces, la pregunta va a cómo, en caso de que el tema de respiración no funcione, cómo manejar en ese momento en el que ya se tiene que actuar este tipo de ansiedad. Gracias, Cari, y un gustazo verte. La verdad me ha dado mucho gusto. Cari, hay varios aspectos, pero si realmente el tema empático, la verdad, durante el juego, lo principal sería manejar el foco de atención más que a tu compañero y enfocar en la ayuda de tu compañero en ti mismo. Entonces, en el control de tus pensamientos, en centrarte en las habilidades que tienes, tanto físicas como psicológicas. Sin embargo, sí es importante porque pueden haber más juegos en los que te toque y ese estímulo está, tratar de confrontar esa situación y hablar con ese compañero, decir cómo te hace sentir. Pero cuando uno va a expresar lo que siente, no va con la expectativa de que va a generar un cambio en él, sino simplemente para que sepa cómo tú te sientes y eso genere una descarga emocional. Pero si realmente no hay apoyo en eso y la respiración no está funcionando, es mejor utilizar herramientas como el control de pensamientos y cambiar este foco atencional de todo lo que está afuera a tu tarea y a tu esencia y a tu cuerpo y a tus actitudes. Es mucho más beneficioso. Muchas gracias, Tati, un gusto. Igual, un gusto, cuídate mucho. Igual tú, chao. Chao. Barto. Claro que sí, muchas gracias. Buenas tardes, profesores. Buenas tardes, licenciada Tati. Gracias por la participación. De verdad es mucha nutrición, es mucho alimento. Yo quiero hacerte en base a los datos que tomé de tu charla y de lo que tú hablaste, una pregunta concreta, pero ahí te va. Contemplamos todos los referees porque algo que debemos de tener en cuenta es que el estrés es totalmente diferente, por ejemplo, para un comisario, que para un cronometrista, que para un crew chief, que para un anotador, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no es el mismo nivel de estrés. Así sea un partido de minibásquet o sea un partido de final de primera profesional, no es el mismo. Entonces, yo creo que en base a lo que cada uno percibe y lo que cada uno recibe y proyecta, es conforme nosotros podemos ir entendiendo las diferencias que hay en el control y el manejo del estrés. Porque también nosotros debemos de proyectar esa confiabilidad para todos. No podemos estar rebotando de un lado para otro, esperando únicamente cosas buenas de la gente. Esperando, ahorita decía una compañera, es que ¿qué pasa si no hay confianza con el otro compañero? O sea, creo que una de las cosas para las que te prepara el arbitraje de entrada es para las situaciones negativas. Porque acá por lo menos se maneja un concepto que es game above all, ¿no? Que es el juego por encima de todo. Y aunque tú estés mal, aunque el otro esté mal, el juego es el que debe de predominar, es el fin común de todos los que estamos ahí. Entrenadores, jugadores, cuerpo técnico, árbitros. El fin común es llevar a buen término un partido. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, en base a una charla prepartido,
una charla post partido, el conocimiento es poder, qué hacer con los errores, que es un método que se maneja como detección, admisión y corrección, y ahorita te voy a decir por qué lo manejo, porque tú decías que nosotros debemos de autoevaluarnos, y creo que ese es el primer error que se tiene como jueces. No puede ser juez y verdugo. Y el buen juez se empieza por su casa. ¿Cómo? Manteniéndonos siempre en una constante evaluación, pero por gente de más experiencia. Esta es una cadena, el arbitraje es una cadena que siempre va hacia arriba, nunca va en descenso, porque aun cuando dejas de ser árbitro en cancha, hay otras responsabilidades como el comisariato, como las visorías, como las capacitaciones, otros rollos, pero siempre es para arriba. Entonces, ¿por qué no podemos evaluarnos nosotros? Porque nos volvemos permisibles. Y cuando nosotros tenemos errores, vamos a seguir actuando de esa manera pensando que estamos haciendo las cosas bien. Por eso dicen que el conocimiento es poder. Y cuando hay gente que realmente te ayuda y que se desprende de la envidia, del ego, de la frustración, de la vanidad, y ve un error tuyo y te ayuda a corregirlo, es crecimiento puro. Como este tipo de charlas, por lo menos para mí sí, para la gente, créeme que con la que yo trabajo, por eso te decía, es mucha nutrición, muchísima nutrición. Entonces, con esto que te acabo de comentar, tú decías que los generadores de estrés, como el miedo a equivocarse, la nula automotivación, la inexperiencia, el desconocimiento de las reglas, pérdida de control visual entre el cuerpo y el equipo técnico y los árbitros, y sentir desconfianza del equipo de trabajo, es lo que nos hacen entrar en un estado de estrés. Dos cosas importantes. Quisiera que me definieras tú el estrés como jugadora, perdón, como árbitro, discúlpame, como árbitro. No te preocupes. Y que de una otra manera me dijeras qué es lo que se puede hacer para alimentarnos que no esté ya escrito, porque nosotros muchas veces nos limitamos por un reglamento, por algún compendio de FIBA, por el desglosamiento de las reglas, etcétera. Pero ¿qué podemos hacer para realmente nosotros estar preparados en cualquier situación previa a un encuentro? Gracias. Muchas gracias por tu comentario y por lo que me expresas. A ver, lo primero en el tema de la autoevaluación, digamos, es importante que todos tengamos esa autoevaluación. Siempre tenemos que estar, en el caso, como estas profesiones, siempre guiados de alguien de mayor conocimiento, pero hay momentos en el que uno tiene que ser bastante consciente de lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal, porque es lo que va a ayudar a mejorar. No siempre para darnos con el látigo y también otras veces para saber realmente qué está sucediendo. Y lo segundo, en el tema de qué hacer aparte de toda esa lectura y todo lo que ya está escrito y establecido, es justamente algo que yo mencionaba al comienzo, y la verdad que está en la mayoría de literaturas e incluso en esta investigación que yo les acabo de decir. Y yo comencé diciéndoles que casi toda la formación arbitral está centrada en este tema, ¿no? En dar todas las herramientas y el conocimiento técnico, táctico para eso. Y eso es correcto. Sin embargo, lo que va a marcar la diferencia entre uno y eso es el tema del entrenamiento del estado emocional. Es decir, ¿qué capacidades tengo yo para transmitir a ese colectivo humano las situaciones que están pasando? Entonces, ahí entra en juego, por ejemplo, si yo ya tengo mucho conocimiento cognitivo sobre el tema y también tengo mucha capacidad física y en este tema no me falta, pues realmente podrían afectar temas como la atención o la concentración, que mi foco de atención a veces varía mucho. Entonces, ¿cómo controlo eso? Por ejemplo, mi autocontrol emocional. O, por ejemplo, ¿cómo comunico yo las situaciones para en momentos de conflicto? Entonces, van a depender, por ejemplo, mi toma de decisiones. Para tomar una decisión dudo mucho, a pesar que ya sé todo lo que está escrito o tengo la capacidad de hacerlo rápidamente y eficazmente. Entonces, esos puntos son los que determinan y van cambiando. Y eso no está escrito en los libros técnicos tácticos. Eso ya parte de la formación de cada uno y de las herramientas que va a ir utilizando, no solo para manejar
manejar la ansiedad y el estrés, este es un tema que estamos manejando ahora, sino para manejar todos los otros constructos que forman parte de mi desarrollo arbitral. Y ahora en el tema, por ejemplo, del estrés, ¿cómo lo defino yo? Que fue la siguiente pregunta que me hiciste, y realmente sí como jugadora, porque he sido jugadora varios años, pero más que eso, el estrés como tal es justamente esto, el desequilibrio que existe entre el estímulo y la percepción que tengo yo sobre mis propias herramientas y capacidades. El estímulo puede ser el mismo, pero si mi percepción sobre los instrumentos que yo tengo para afrontar eso, siento o la percepción es que es menor ese estímulo, que no tengo toda la capacidad para afrontar, me va a generar estrés. Por eso yo decía que el estrés no siempre es negativo, porque en otros casos puede influir positivamente para que yo tenga mayores niveles de concentración, pero entonces es darle atención a todo ese arsenal de herramientas y recursos que yo necesito, que no son solo cognitivos y físicos, sino vienen también de otros aspectos de la parte psicológica, para yo tener más herramientas y poder afrontar de mejor manera la situación. No sé si respondí la pregunta, gracias. Sí, sí, gracias. A ver. Sí, claro, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Javier le toca. Javier. Dale, Buenas Javier. noches. Mi pregunta es la siguiente. Durante el juego existe un momento de que tú haces un llamado de foul y no estás seguro si fue la decisión correcta o la incorrecta. En la siguiente llamas otra acción, pero no sabes si la decisión fue, también obviamente si fue incorrecta o correcta, y entras en una ansiedad. ¿Cómo hacer para controlar la ansiedad durante ese momento? Porque el partido es un momento de concentración y no puedes perder el enfoque. ¿Cómo debemos controlar la ansiedad durante el juego? Ya, muchas gracias. A ver, eso parte en principio de la confianza que uno tenga en uno mismo y en las decisiones que está tomando, pero si realmente eso pasa mucho dentro del juego, hay que evaluar primero el tema de la autoconfianza, pero por otra parte, algo que podrían utilizar en momentos emergentes es acercarse al compañero de juego y preguntarle si realmente hizo bien o no en esa jugada, porque si tú sigues con la duda y luego pasa una vez más y te pasa toda la hora del partido, entonces los niveles de ansiedad van a estar a punto. Pero si tú te acercas y tu compañero te dice, lo hiciste bien, o de lo contrario, te dice, no, ponte pilas porque tal vez tienes que estar más concentrado en la acción cuando se junta al compañero, por ejemplo. Entonces tú ya vas a estar pendiente en eso y te va a disminuir un poco la ansiedad como una herramienta emergente, digamos. Listo, gracias. Gracias. Félix. No. Sí, Félix. Félix, está bien, Félix. Sí, Félix. Ok, buenas noches a todos. Un saludo, soy Tapati. Mi pregunta es cómo controlar la ansiedad también, pero en esta ocasión en equipo. A veces salimos los tres referees con una ansiedad arbitral y el partido se nos va muchas veces de la mano. ¿Cómo puedo yo controlarme y al mismo tiempo transmitirle a mi compañero para poder tener una mejor concentración en el trabajo grupal? Ya, muchas gracias. En este tema del trabajo grupal y de la cohesión grupal es fundamental, pero hay que recordar algo. En el tema de la psicología y en el manejo de todas estas herramientas, si nosotros esperamos que la situación suceda y querer hacer algo rápidamente en eso va a ser muy complicado. Entonces, este tema de manera colectiva de la ansiedad es un trabajo que se tiene que hacer previamente, es algo en el que se tiene que dar interés en la formación, porque todas estas herramientas que estamos utilizando, si no se entrenan, yo hablaba del entrenamiento mental, así es como se llama, así como ustedes entrenan todo el tiempo el cuerpo y la parte de alimentarse, de leer los libros y todo lo demás, esto también es un entrenamiento. O sea, no quiere decir que cada situación que se presenta, yo voy a aplicar esta herramienta, tengo que ya estar preparado previamente para eso. Entonces, en el tema del equipo es muy importante trabajar la cohesión grupal, como yo dije, es un deporte colectivo, hay un equipo, no solo los tres que están ahí, sino todos los que estamos dentro de la cancha de juego. Entonces, eso se tiene que trabajar con comunicación asertiva, con temas de manejo de grupo y bueno, con algunas otras herramientas, pero ya tiene que ser previamente trabajado. Ok, muchas gracias. Gracias. Ámbar. Hola Tati, un gusto.
¿Cómo está? Mucho gusto. Bien, mira, escuchando tu charla, primero pues felicitarte porque es bastante interesante y me hizo recordar unas situaciones que me pasaron, ¿no? Entonces, en ese recordar, me sucedió en un juego con un árbitro joven, tenía mucho tiempo que no me pasaba, con un árbitro joven que no reaccionaba en el partido. No, lo estuve observando en un partido anterior y tuvo muchas dificultades, estaba como bloqueado y no accionaba en sus áreas de responsabilidad. A mí se me ocurrió en el siguiente partido, cuando ese chico le tocó conmigo, se me ocurrió porque un comisionado en una época, cuando yo era nueva, me dijo, tienes que estarte hablando todo el tiempo durante el juego y decirte, yo puedo, este es mi momento, en el momento en que llegue una situación yo voy a lograr sacarla, va a salir todo bien. Y me explicó unas ciertas cosas así. Entonces a mí se me ocurrió decirle a este chico, darle una tarea de enfoque en ese juego que le correspondía conmigo, porque es que no estaba accionando, no estaba realizando su labor en el momento en que le correspondía en su área. Entonces yo le dije, cada vez que llegues a tu punto, a tu posición, te vas a enfocar en mirar tu área de responsabilidad, mirar dónde está el juego y vas a decirte, esta no es mi área de responsabilidad, no está pasando nada aquí, no voy a accionar. Cuando llegue a su área de responsabilidad, a observar su área, esta es mi área de responsabilidad, todo lo que sucede aquí es mi responsabilidad, debo sancionar, enfocarme si hay violación, si hay foul y esto. Y lo estuve estimulando todo el partido en eso y cada vez que lograba sancionar en su área de responsabilidad también le felicitaba. Decía, ves, si puedes, eso está bien. Entonces, yo quisiera saber si esa instrucción que yo le di a él, que logró enfocarse y logró soltar el cibato porque estaba totalmente bloqueado, eso es una técnica para él de autoinstrucción. O sea, él, a lo que yo le di esa tarea, de hecho yo lo miraba y le picaba el ojo o algo a ver si para que se acordara que tenía que estar haciendo eso en todo el partido. Entonces quiero saber si eso es como una parte de esa técnica de autoinstrucción hacia él, pues. Totalmente. De hecho, ahí hizo dos cosas del proceso que yo les indicaba. Lo uno es guiar la conducta. Cuando usted le dice, dialoga contigo y cuando llegues a esa zona que no es tuya, entonces aquí no tengo que accionar y cuando llegues a la otra tengo que estar pendiente y hace ese diálogo contigo, eso es guiar la conducta. Y lo segundo que hizo es reforzar esa conducta positivamente, porque le decía, bien, lo estás haciendo bien, y esas palabras se lo decía a él mismo. Entonces, claro que es una técnica de autoinstrucción, claro que en este caso le tuvo a usted para guiar eso, pero cuando él lo aplica con él mismo, aplica estas dos cosas básicamente. Guió su conducta, ese es un ejemplo claro de guiar la conducta y del refuerzo. Chévere, chévere. Bueno, muy bien, gracias. Gracias. Ok, Víctor. Buenas noches para todos, profe. Mi nombre es Víctor Azuaje, un gusto. Y bueno, darle las gracias primero por la charla que de verdad es muy buena. Mi pregunta va dirigida hacia lo que es el control de estrés. Con respecto a ¿qué opina usted acerca de si yo puedo incluir en mi plan de entrenamiento yoga? Eso de yoga. Totalmente, el yoga, todas las actividades, miren, yo les decía que no hay una receta mágica y que no es que todas las herramientas me van a servir a mí y van a ser igual para todos, uno tiene que buscar qué es lo que le ayuda más. Entonces, por ejemplo, el tema de del yoga, como la meditación y otras herramientas son muy buenas, ayudan muchísimo a disminuir los niveles de ansiedad. Y lo otro es que, por ejemplo, lo importante es que cada que uno decida, por ejemplo, usted va a decidir el yoga, que sea consciente que el yoga va a ser una herramienta para usted para desahogarse emocionalmente, para controlarse, para concentrarse. Es decir, que mientras haga yoga sea consciente que lo está haciendo por un tema de entrenamiento mental, pero es una herramienta muy buena que ahora se utiliza incluso mucho y si le encaja es perfecto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Víctor, y recordarle a Víctor, el tema de control de estrés fue ayer. Ayer hubo un tema sobre eso, porque usted no asistió a la capacitación de ayer. Pero ese tema fue ayer. Samantha Fiallos.
equipo. Buenas noches a todos. Tatiana, buenas noches, un gusto poder conocerte y estar en tu charla. Me gustó mucho. En cuanto, tú nos hablabas de los estímulos, ¿sí? Entonces, yo quería saber más en cuanto a los estímulos internos, ¿cuáles son estos que nos pueden ayudar a mejorar tanto la concentración como la relajación en la cancha? Porque hay que tomar en cuenta que nosotros en la cancha no podemos estar en un timeout cerrando los ojos y respirando y haciendo el ejercicio que nos hiciste, pero podríamos tener otra alternativa. Quiero saber una alternativa tanto en concentración como en relajación. Listo. Y es una pregunta que también hacen mucho los deportistas. Y, por ejemplo, justo para esto sirve una de las técnicas que puede ayudar mucho es el tema de la autoinstrucción, porque tú no necesitas hacer una pausa o comenzar a pensar o cerrar los ojos para hacer esa técnica. Esto es algo que ya se va entrenando y ya tienes un diálogo. Incluso, por ejemplo, uno podría escribir un antes, durante y después del partido y programar qué diálogo voy a tener yo durante mi partido. En caso, por ejemplo, durante el partido puedo poner situaciones como me equivoqué en una situación o hay mucho público. Entonces, ya determinas las situaciones que uno sabe que le conoce y que cuando me vaya a pasar esto, ¿qué me puedo decir? ¿Qué me puede servir? Hay palabras claves con las que uno se ancla. Por ejemplo, en el tema de la respiración, si previamente se entrena, puede ser como una palabra de tranquila, o lo estás haciendo bien, o eres buena, cosas así concretas o palabras que no siempre están en ese modo, pero que tienen algún significado para usted, o incluso si ya se da cuenta en medio del juego que sus pensamientos o que se está desconcentrando, si tienen, no sé, una liga en la mano o algo, pueden jalarla para como tener esa sensación en el cuerpo y eso quita el foco atencional y le lleva de nuevo o le recuerda dónde tiene que ir. Son herramientas que pueden servir durante el juego. Muchas gracias, Tati, en verdad, por tu ayuda y por tu aporte. Muchas gracias. Okay. El señor Luis Cedeño, por favor, si se encuentra. Siempre Claro que sí. Tatiana, solamente una cosita pequeña. Una vez que estamos dentro de un juego, dentro del partido, ya empezó, y esto creo que aplica tanto para jugadores como para árbitros. ¿Qué crees que prime más, la ansiedad o el estrés? A ver, los dos van de la mano en realidad, porque no se los puede separar, porque va a primar, de hecho, si a mí me genera ansiedad, va a ser un pensamiento, por ejemplo, cómo yo estoy percibiendo esa situación. Entonces, la ansiedad se suele conocer como un miedo intenso a algo que yo estoy considerando la amenaza, pero no es que están totalmente aislados. La ansiedad sería más esa parte como fisiológica, digamos, esa respuesta que está ahí. Entonces, quizás para una persona pueda primar más el tema ansioso porque siente que le sudan las manos o que no puede respirar y que esto está todo el tiempo. Pero son dos aspectos que están básicamente anclados y que no lo vamos a poder separar. Muchas gracias, Tati, y aprovecho la oportunidad para agradecerte en nombre de todo el arbitraje ecuatoriano por tu bonita y bella colaboración. Gracias, Tati. Muchas gracias, un gusto verle. No sabe el gusto que me da verles a todos ustedes. Bueno, Tatiana, una charla súper extensa, ni lo esperaba. Yo, bueno, agradecerte muchísimo por estar aquí con nosotros. Creo que muchas dudas, igual capaz de tener más dudas. No esperaba tantas preguntas, hoy no preguntas. Pero muy bueno, yo te digo que te agradezco, espero también volver a trabajar contigo y con Anabel juntas, las dos, porque creo que las cosas todas las dos charlas que hemos recibido, creo que nos va a ayudar muchísimo, más que todos los árbitros. Lo estoy planificando con el presidente para ver si cuando ya volvamos todo esté más firme, quizás poder tener este tipo de capacitaciones con ustedes, más que todo, ¿no? Eso sí nos va a ayudar muchísimo. En vivo ya. Ya en vivo, personalmente. Entonces yo de verdad te agradezco muchísimo a todas las personas que están acá presentes igual, Tati, y bueno, gracias por todo. Creo que al principio como que estábamos con el temor de consultarte si querías acompañarnos, pero creo que bueno, después de conversar fue muy bueno. Entonces te agradezco por estar acá con nosotros, créanlo.
No, de verdad, muchísimas gracias por la invitación, por tomarme en cuenta y en verdad tengo un montón de emociones encontradas de poder participar con ustedes. Muchos de ustedes me vieron crecer, como dije al inicio, y tener la oportunidad de compartir esta otra área del arbitraje que cuando uno estaba como jugadora lo veía desde otra forma y ya contactándome con cada uno de ustedes, realmente es una profesión hermosa, se someten a muchos estímulos, así que les felicito, aplaudo su labor y les deseo éxitos y les mando un abrazo lleno de buena vibra a cada uno de ustedes. Y que le piten bien cuando usted juega, díganos. Que no me piten faltas, por favor, acuérdense de mi cara. Muchas gracias, Tati. ¿no? Gracias. Muchas gracias. Y a todos les puse el link de la próxima charla. Por aquí también está... Gracias, Tatianita, gracias. Gracias, gracias. Fátima está por aquí. Fátima, saludos. Igual nos vamos a ver en su charla ya mismo. Nos está acompañando aquí Fátima. Y bueno, muchos saludos, Fátima. Hola. Hola, Otilio, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí. Hola, buenas noches. Felicitaciones por la charla. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Un gusto y espero volverles a ver pronto. Listo. Muchas gracias. Entonces nos vemos en la otra charla, 19:30. El link se los puse aquí para los que no lo tienen. Y gracias, Tati, ¿no? Gracias, un gusto, que estén bien, un abrazo. Un abrazo con todos, nos vemos Hasta luego. En otra... Chao, Tati. Chao. Gracias, chao, Cari, cuídate, gracias. Igual, chao, chao.